Todos se quedaron en estado de shock cuando los agentes de policía amenazaron con armas de fuego para llevarse al bebé de Ronda Rousey. Estaban seguros de que ella no podría defenderse mientras sostenía a un bebé, pero no tenían ni idea de quién era ella realmente. Y lo que sucedió a continuación dejó a todos atónitos. Suscríbete al canal, comparte este video con tus amigos y comenta a continuación desde dónde lo estás viendo. El sol de la mañana se deslizaba lentamente sobre los tejados del vecindario, extendiendo una luz dorada que parecía querer acariciar cada rincón con suavidad. Entraba tímidamente por las cortinas entreabiertas de la habitación principal. Se reflejaba en el suelo de madera pulida y terminaba iluminando la cuna blanca situada junto a la cama. Allí, envuelta en una manta rosada, dormía plácidamente una niña diminuta, con el pecho elevándose en un ritmo tranquilo, apenas interrumpido por un suspiro somnoliento. Ronda había aprendido a despertar antes de que lo hiciera su hija, un instinto que reemplazaba cualquier despertador. Su cuerpo, que durante años se había preparado para reaccionar al mínimo sonido de un gong o a los gritos de un entrenador, ahora estaba sincronizado con el más leve movimiento de aquel ser frágil al que había dado la vida. Se incorporó con lentitud, cuidando que el colchón no crujiera y que la vibración de sus movimientos no alterara el sueño de la pequeña. Había peleado en arenas repletas de público. Había escuchado la estridencia de multitudes coreando su nombre. Había sentido la presión de millones de ojos esperando su victoria. Pero nada de eso había resultado tan abrumador ni tan absoluto como la presencia de esa criatura dormida a escasos centímetros de ella. Sus músculos, antes tallados como armas, aún conservaban fuerza, aunque suavizados por la huella del embarazo. Llevó una mano a su abdomen y recordó las horas interminables de entrenamiento, las dietas estrictas, los combates que parecían definir su vida. Y sin embargo, el verdadero combate lo había librado en el silencio de noches sin dormir, calmando los llantos de su hija, aceptando que la disciplina ahora tenía otro rostro, el de la paciencia, el de la ternura, el de la renuncia constante. La bebé se movió un poco, exhalando un sonido leve que hizo que Ronda se inclinara de inmediato, acercando su mano para rozar la piel suave de su mejilla. La llamó en voz baja, casi como si recitara un conjuro: la Akea Mackenzie Brown. El nombre le sabía a amar, a cielo abierto, a raíces familiares que se extendían hasta la herencia hawaiana de su esposo. Decirlo era evocar la promesa de una vida luminosa, limpia de la dureza de los escenarios, donde ella misma había forjado su leyenda. Aquella niña la miró un instante con los ojos azulados, aún difusos de sueño, y Ronda sonrió. El mundo entero la conocía como la mujer más peligrosa del planeta, la campeona invicta, la guerrera temida. Pero allí, en la intimidad de esa mañana tranquila, ella no era más que una madre. El silbido de la tetera en la cocina rompió suavemente el silencio. Se levantó y caminó despacio, dejando que el olor a café llenara la casa. Sabía que bebería la taza a medio enfriar, porque siempre sucedía. Entre pañales, biberones y caricias, el café caliente se había convertido en un lujo inalcanzable, tanto como lo era una noche completa de sueño o unos minutos de absoluto silencio. Sirvió la taza, añadió un poco de crema y regresó al salón, donde la luz pintaba de tonos dorados las paredes. En un rincón, el columpio infantil esperaba, decorado con peluches que amigos y admiradores le habían regalado. Con la niña en brazos, Ronda se acomodó en el sillón, meciendo a su hija mientras sorbía lentamente. Por unos instantes pudo permitirse imaginar que el mundo era tan seguro y apacible como esa habitación. Aún así, la sombra de su pasado seguía acompañándola. Había dejado atrás el octágono, pero no podía borrar lo que había sido. A veces en el supermercado o en la consulta del pediatra, alguien la reconocía. Bastaba una segunda mirada para que la sorpresa se reflejara en los rostros. ¿No es esa Ronda Rousey? ¿La luchadora? ¿La campeona? Algunos se acercaban tímidos, pedían fotos, recordaban peleas memorables. Ella respondía con sonrisas corteses, pero en su interior sentía una distancia. Ellos hablaban de títulos y knockouts, de sumisiones rápidas y récords imbatibles.
Nadie veía las noches en vela, la soledad silenciosa de la maternidad, la vulnerabilidad que no se podía entrenar en un gimnasio. Era como si existieran dos rondas, la que había conquistado cinturones y la que ahora se enfrentaba al reto invisible de criar a un ser indefenso. Sin embargo, el anonimato del vecindario le resultaba balsámico. La mayoría de sus nuevos vecinos la saludaban con un gesto, sin detenerse a preguntar, sin señalar. Para ellos era una madre más, despeinada por la falta de descanso, vestida con ropa práctica, con la mirada cansada pero atenta. Esa normalidad la reconfortaba. Empujaba el cochecito por las aceras tranquilas, respirando el aroma de césped recién cortado, escuchando los pájaros y el rumor lejano de la vida diaria. Le gustaba ese contraste con los años en que cada salida era un espectáculo y cada mirada un juicio. Aquí era invisible, y en esa invisibilidad hallaba una forma nueva de libertad. Después del desayuno, acomodó a la niña en el cochecito, ajustó la manta, colocó con cuidado el gorrito que protegía su cabeza frágil y salió a la calle. El aire cálido de verano acarició su piel. Caminó lentamente, disfrutando de la rutina, observando a los niños en bicicleta que pasaban riendo, a un hombre regando el césped que la saludó desde el otro lado de la calle. El cochecito chirriaba con un sonido rítmico que, como una nana mecánica, volvió a adormecer a la pequeña. Rhonda inhaló profundamente y se dejó envolver por la ilusión de un mundo seguro. Pero incluso en medio de aquella calma, los recuerdos irrumpían con fuerza. El cuerpo aún guardaba memoria de la descarga de adrenalina, de los instantes previos a un combate en los que todo parecía vibrar. Recordaba las dudas que nunca admitía, los miedos que escondía detrás de una máscara de fiereza. Recordaba cómo había peleado no solo por su nombre o su orgullo, sino por su familia, por su legado, por demostrar que podía resistir lo imposible. Ahora comprendía que ninguna pelea se comparaba con la que libraba al proteger a su hija. Se detuvo bajo la sombra de un roble, apoyando una mano en el cochecito. El pensamiento la golpeó con claridad. El mundo no era tan benigno como esa calle tranquila. Había visto la corrupción de cerca, la manipulación de quienes ostentan poder, en gimnasios, en oficinas de promotores, en rincones donde la ambición se disfrazaba de oportunidad, y supo que un día su hija tendría que enfrentarse también a esas realidades. El instinto de madre le endureció la mirada. No podía permitir que nada ni nadie quebrara esa inocencia. Su deber era estar lista, siempre. Una vecina se acercó con una bolsa de la compra. Una mujer mayor, sonriente, que inclinó la cabeza para contemplar a la bebé. «Qué preciosa criatura», comentó con ternura. Rhonda devolvió la sonrisa, agradecida. Esas palabras tenían un sabor distinto. No eran sobre la dureza ni la invencibilidad, sino sobre la belleza de algo puro y frágil. «Gracias», respondió en voz baja, y la conversación se disolvió en una cordialidad breve. La mujer siguió su camino, y Rhonda quedó de nuevo a solas. Retomó el paseo, tarareando una melodía de infancia. Su voz apenas se oía sobre el murmullo del barrio, pero bastó para que la niña se moviera en el cochecito, arrugando la boca como si quisiera sonreír. Aquella reacción la desarmó más que cualquier victoria. Había luchado por dinero, por prestigio, por trofeos. Ninguna recompensa se comparaba con esa mueca efímera que iluminaba el rostro de su hija. El camino de regreso la llevó frente al parque del vecindario. Vio a los niños columpiándose, a madres conversando en los bancos, a un anciano esparciendo migas a las palomas. Escenas simples, humanas, que le daban la esperanza de que su hija creciera rodeada de normalidad. Por un instante se permitió creer que siempre sería así, que los fantasmas del pasado jamás atravesarían las fronteras invisibles de ese lugar. Pero al doblar la esquina hacia su calle, una punzada de inquietud atravesó su pecho. No había nada extraño, nada evidente. Tal vez fue el cambio súbito del viento o el silencio repentino cuando las risas de los niños se quedaron atrás. Quizá fue ese instinto animal que siempre le había salvado, advirtiéndole que la calma precede a la tormenta. Sacudió la cabeza, queriendo convencerse de que solo era cansancio, la paranoia inevitable de la maternidad. Sin embargo, la sensación persistió, como una voz susurrando desde la oscuridad. Al entrar en casa,
Levantó a su hija del cochecito y la estrechó contra su pecho. La besó en la frente y la acomodó en la cuna. Observó cómo la niña se estiraba, bostezaba y volvía al sueño. Rhonda permaneció de pie durante varios minutos, contemplando aquel pequeño milagro. Su corazón se llenó de un amor feroz, un amor tan intenso que dolía. Se sentó en la mesa de la cocina, con la taza de café ya fría entre las manos, perdida en pensamientos que giraban como aves inquietas. Había renunciado a la lucha para construir esta vida, para ofrecer a su hija un refugio sereno. Pero la duda la corroía. ¿Cuánto tiempo podría durar esa paz? No conocía aún la magnitud del desafío que se avecinaba, ni lo cerca que estaba. Para ella, esa mañana tranquila sería recordada como el último respiro de calma antes de la tempestad. Y cuando apoyó la cabeza sobre los brazos, con el sol dibujando sombras en el suelo y la respiración suave de su hija resonando desde la otra habitación, no podía imaginar que esa promesa de tranquilidad pronto se vería rota por una amenaza imposible de ignorar. La siguiente mañana transcurrió con una apariencia de normalidad que parecía querer borrar cualquier sombra del presentimiento de la víspera. El vecindario se despertaba poco a poco. El sonido de los aspersores regando los jardines, el zumbido lejano de una cortadora de césped, los pájaros que revoloteaban entre los árboles de la avenida. Rhonda, como cada día, había preparado con cuidado a su hija para la caminata matinal. Ajustó la manta, colocó el gorrito que protegía su cabeza frágil y acomodó el pequeño cuerpo en el cochecito. La niña se movió apenas, con un gemido breve antes de volver a dejarse arrullar por la seguridad del contacto materno. Rhonda tomó el asa del cochecito y respiró profundamente. El aire fresco de la mañana llevaba un aroma a flores recién abiertas y césped húmedo. Todo parecía tan ordinario, tan apacible, que por un instante pensó que sus temores no eran más que exageraciones de una mente cansada por noches interminables de vigilia. El paseo comenzó como tantos otros. Saludó con la mano a un vecino que recogía el periódico de la entrada de su casa. Esquivó con una sonrisa a dos niños en bicicleta que pasaron zumbando y cruzó frente a una hilera de casas idénticas que parecían competir en el cuidado de sus jardines. Empujaba el cochecito con un ritmo constante, sintiendo cómo el vaivén tranquilizaba a la niña. Todo en ese instante parecía invitarla a relajarse, a pensar que aquel barrio era efectivamente el refugio que había buscado tras dejar atrás la violencia del Octágono. Sin embargo, la tensión latente en su pecho se negaba a disiparse del todo, como una cuerda que nunca terminaba de aflojarse. No había recorrido ni 2 calles cuando escuchó un sonido que cortó el aire cotidiano, como una nota disonante en una melodía suave. El rodar pausado de un motor, distinto al tráfico común de la zona. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Los hombros se le tensaron. La respiración se le entrecortó apenas un segundo. Una patrulla descendía por la acera opuesta, el brillo metálico de la carrocería reflejando el sol de la mañana. Podría haber sido una coincidencia, una rutina de vigilancia, cualquiera, pero su instinto le susurró que no lo era. La patrulla redujo la velocidad al verla, y en ese instante Rhonda comprendió que algo iba a suceder. El vehículo se detuvo unos metros más adelante, con un movimiento lento, calculado. De las puertas descendieron 2 hombres. El primero, de complexión robusta, cabello escaso y gesto endurecido por los años de ejercer autoridad, se ajustó el cinturón con movimientos pesados. El otro, más joven y delgado, se movía con una energía distinta, más nerviosa, pero cargada de una arrogancia evidente. Ambos vestían el uniforme impecable, y sin embargo en la manera de caminar había una sombra que la hizo estremecer. No se acercaban para ofrecer ayuda, ni siquiera para un control de rutina. Había en sus gestos un propósito deliberado, como si la hubieran estado esperando. El mayor habló primero, con una voz seca que no se parecía a un saludo, aunque la palabra usada lo pareciera. «Buenos días», dijo, clavando los ojos en el cochecito antes de mirarla a ella. La inflexión de su tono no transmitía cortesía, sino advertencia. Rhonda se detuvo y sostuvo firme el cochecito, enderezando la espalda. «Buenos días, oficiales», respondió con serenidad, procurando que su voz sonara tranquila, aunque un nudo comenzaba a formarse en su estómago.
El joven rodeó el cochecito con paso lento, observando demasiado de cerca, inclinándose hasta proyectar su sombra sobre el rostro de la niña. La pequeña se removió, incómoda, y soltó un quejido apagado. La sangre de Rhonda hirvió, cada nervio de su cuerpo encendiéndose en una alarma silenciosa. Quiso apartarlo de un empujón, pero contuvo el impulso. Sabía demasiado bien lo rápido que podía escalar una situación cuando se trataba de hombres que portaban armas y uniformes. ¿De paseo?, preguntó el más joven con una sonrisa torcida que no alcanzaba a disimular el matiz burlón. Sí, contestó Rhonda, manteniendo la calma. Es un buen día. Me gusta que mi hija respire aire fresco. El mayor estrechó los ojos, como evaluando sus palabras, como si cada sílaba fuera un indicio de algo oculto. ¿Hacia dónde se dirige?, insistió. Solo alrededor de la manzana, explicó ella. Vivimos a unas calles de aquí. El oficial asintió con un gruñido, aunque su expresión permanecía desconfiada. Bajó la vista hacia el cochecito, arrugando el ceño. Linda criatura, murmuró, pero sin un ápice de afecto en su voz. ¿Qué edad tiene? Son 3 meses, dijo Rhonda con suavidad, meciendo el cochecito con un movimiento casi imperceptible, como si así pudiera proteger a la niña de aquella mirada. El más joven inclinó la cabeza y chasqueó la lengua. Se ve pequeña, comentó, dejando en el aire una insinuación venenosa. A esa edad necesitan mucho. Fórmula, estabilidad, un entorno seguro. Está sana, replicó Rhonda, su voz todavía calma aunque sus manos se aferraban al asa del cochecito con fuerza. Fuimos al pediatra ayer. Todo está en orden. El mayor dejó escapar una risa seca, hueca, que le erizó la piel. Eso dicen todas las madres. Todo está bien, hasta que el sistema demuestra lo contrario. Las palabras cayeron como piedras en su pecho. Por un instante pensó en girar sobre sus talones y marcharse, empujando el cochecito lejos de ellos, pero la experiencia le gritaba que sería un error. Cualquier movimiento brusco podría interpretarse como una provocación. Había aprendido a leer a los rivales antes de que lanzaran un golpe. Ahora leía la hostilidad en esos dos rostros y sabía que esperaban precisamente eso. Un error, un gesto de rebeldía que les diera excusa. ¿Hay algún problema, oficiales?, preguntó, obligando a su voz a sonar firme, aunque el corazón le palpitaba con fuerza. El mayor ladeó la cabeza, como si acabara de reconocerla. «Me suena tu cara», murmuró, frunciendo el ceño. «Tú no eres esa luchadora, la de la televisión». Rhonda mantuvo la mirada, resistiendo la incomodidad. «Sí», admitió tras una pausa breve. «Pero ahora solo soy una madre paseando a su hija». El joven soltó una carcajada breve. «Vaya caída, de pelear en la jaula a empujar un cochecito. Así de rápido cambia la vida, ¿eh?». Ignoró la provocación, aunque cada palabra le quemaba por dentro. Colocó el cuerpo de manera instintiva entre el oficial y el cochecito, como un escudo humano. «Les agradecería que me dejaran continuar con mi paseo», dijo con cortesía forzada. El mayor dio un paso más cerca, lo suficiente para que su sombra oscureciera el suelo a su alrededor. Su voz descendió a un murmullo cargado de amenaza. «Seremos nosotros quienes decidamos cuándo puede seguir», afirmó. «Hemos visto demasiados casos donde los niños terminan en malas condiciones. No nos culpe por ser cautelosos». «No los culpo», respondió Rhonda, sin ceder un centímetro. «Pero aquí no hay motivos para sospechar». El joven se apoyó con un codo en la barra del cochecito, y aquella invasión del espacio íntimo fue como una chispa sobre pólvora. Rhonda se tensó de pies a cabeza, cada fibra de su ser deseando apartarlo con violencia, pero se obligó a permanecer inmóvil. La bebé gimió, inquieta por la sombra que la cubría. «¿Estás sola?», preguntó de repente. «Sí», contestó ella. «¿No hay un marido cerca?». Sus labios se cerraron en una línea fina. No respondió. El mayor y su compañero intercambiaron una mirada breve, como compartiendo un acuerdo tácito. «Es peligroso estar sola», dijo el sargento, con un tono casi de confidencia pero impregnado de amenaza. «Nunca se sabe con quién puedes encontrarte en la calle». La presión en el pecho de Rhonda aumentó, pero no se permitió mostrar miedo. Endureció la voz. «Sé cuidarme». El joven rió entre dientes. «Claro que sí, hasta el día en que no puedas». Finalmente, tras un silencio cargado,
El mayor retrocedió un paso. Su mirada seguía siendo gélida. «Nos veremos por aquí», murmuró. «Queremos asegurarnos de que todo esté en orden». No respiró hasta que los dos volvieron a la patrulla y el motor se alejó lentamente, desapareciendo por la esquina. Solo entonces se inclinó sobre el cochecito, acariciando la frente de su hija, que había comenzado a sollozar suavemente. «Shh. Tranquila, mi amor», susurró, tratando de calmarla aunque su propia voz temblaba. Se enderezó y observó la calle desierta. Nada había cambiado en apariencia. Los pájaros seguían cantando, el sol seguía brillando, un grupo de niños aún jugaba a lo lejos. Pero para ella, algo esencial se había quebrado. La ilusión de seguridad se había hecho añicos. Comprendió que incluso un lugar tan pacífico podía ser invadido por el abuso de poder, que ni siquiera un cochecito con un recién nacido era un límite que estos hombres respetarían. Reanudó el paso lentamente, con la mente girando sin descanso. Había enfrentado a rivales que habían querido romperle los huesos frente a millones de espectadores, y nunca se había sentido tan vulnerable como en esos minutos en los que aquellos dos uniformados habían rodeado a su hija. Y por primera vez comprendió con una certeza aterradora lo frágil que era la seguridad de la pequeña. Al llegar a casa la levantó con delicadeza del cochecito y la estrechó contra su pecho, como si quisiera borrar de su memoria la imagen de esas miradas invasivas. La niña suspiró y volvió a dormirse en su hombro, inconsciente del peso que había comenzado a crecer en el corazón de su madre. Rhonda besó la coronilla suave y murmuró con voz ronca: «Nadie te apartará de mí. Nadie». Fue en ese instante, mientras el silencio volvía a llenar el hogar, cuando supo que el encuentro no había sido un accidente. Aquellos hombres habían aparecido por una razón, y regresarían. El presentimiento de la víspera ya tenía rostro y uniforme, y en lo profundo de su ser, un juramento comenzó a tomar forma. Estaría lista, pasara lo que pasara. La noche después de aquel encuentro, el sueño se le escapó como agua entre los dedos. Rhonda permaneció despierta más tiempo del que pudo contar, acunando a su hija, paseando de un lado a otro del salón, repasando en su mente cada gesto y cada palabra de los oficiales. El recuerdo del sargento inclinándose hacia ella, del joven apoyando el codo en el cochecito como si fuera suyo, la perseguía con un peso insoportable. Había enfrentado amenazas antes, pero nunca una como esa. Los rivales en el octágono buscaban su derrota, sí, pero lo hacían de frente, con reglas claras, con testigos que podían atestiguar la justicia o la injusticia de los golpes. Aquellos hombres, en cambio, jugaban con otra clase de poder, con un uniforme que les daba una autoridad ante la cual la mayoría de la gente se encogía. Lo que había sentido no era solo incomodidad, era vulnerabilidad, una sensación que ni siquiera las derrotas más duras le habían causado. Al amanecer, cuando finalmente logró quedarse dormida con su hija en brazos, la luz ya entraba tibia por las ventanas. Se prometió que no dejaría que el miedo dictara su vida. Si aquellos hombres pretendían intimidarla, no se lo permitiría. No podía esconderse dentro de casa como una prisionera. Su hija merecía crecer conociendo el aire libre, el contacto con el mundo, aunque ese mundo escondiera rincones oscuros. Así que, después de un desayuno ligero y de repetir la rutina de siempre, el gorrito bien colocado, la manta bien ajustada, el cochecito revisado, salió de nuevo a caminar. La calle parecía tan normal como siempre. El murmullo de una cortadora de césped, niños corriendo con mochilas hacia la parada del autobús escolar, un anciano sacando a pasear a su perro. Incluso la música lejana de un camión de helados llenaba el aire con una melodía pegadiza. Todo se veía como cualquier otra mañana, y sin embargo, en su pecho permanecía ese nudo invisible que le recordaba que la calma podía romperse en cualquier instante. Cada paso que daba la llevaba más cerca del parque de la esquina, un lugar donde madres y padres conversaban, donde niños gritaban y reían sin saber de los miedos de los adultos. Por un instante, esa normalidad la tranquilizó, y pensó que quizá todo lo del día anterior había sido un episodio aislado, desagradable pero único. El pensamiento se desvaneció cuando escuchó el ruido de un motor demasiado familiar, el mismo crujido de neumáticos sobre grava, el mismo ralentí prolongado que ya había aprendido a temer. La patrulla apareció al final de la calle,
moviéndose con lentitud, como si buscara a alguien. Y cuando sus ojos se cruzaron con los de los hombres dentro del vehículo, supo que la habían estado esperando. El coche se detuvo delante de ella, bloqueando su camino. Las puertas se abrieron con ese sonido metálico y definitivo que presagiaba lo inevitable. Bajaron los mismos dos oficiales. El sargento, con su cuerpo macizo y su mirada cargada de desprecio, y el joven con la sonrisa torcida que parecía disfrutar cada segundo de intimidación. Ninguno de los dos actuaba como si esto fuera un procedimiento normal. Había en su actitud algo demasiado personal, demasiado dirigido hacia ella. Vaya, vaya, murmuró el joven, caminando hacia ellos, con una seguridad insolente. Nuestra luchadora favorita otra vez por aquí. Debo admitir que me sorprende verte paseando tan tranquila después de ayer. ¿No aprendiste la lección? Rhonda sostuvo el cochecito con ambas manos, enderezándose como una muralla entre ellos y su hija. Estoy caminando con mi hija. Eso es todo. No estoy haciendo nada malo. El sargento avanzó lentamente, su sombra extendiéndose sobre la acera. Eso depende de a quién le preguntes, dijo con voz grave. Tenemos la obligación de asegurarnos de que los niños estén seguros. Y sinceramente, no pareces muy estable. Tienes ese fuego en los ojos. Gente así. Se quiebra, y cuando lo hacen, son los hijos quienes sufren. Rhonda sintió que la respiración se le aceleraba, pero obligó a su voz a mantenerse firme. No saben nada de mí. No tienen derecho a juzgar lo que soy como madre. El joven rió suavemente, moviéndose alrededor del cochecito como un depredador que rodea a su presa. Sabemos suficiente. Sabemos que vivías peleando, que la violencia corre por tus venas. No parece el ambiente ideal para un bebé, ¿verdad? Pobre niña. Merece algo mejor. La bebé, como si hubiera comprendido la tensión en el aire, comenzó a inquietarse, soltando un llanto suave. Rhonda giró su cuerpo de inmediato, interponiéndose aún más entre los hombres y su hija, con los músculos rígidos y la mirada fija. «Aléjate de ella», gruñó en un tono bajo, cargado de furia contenida. El sargento sonrió, esa sonrisa seca que no llegaba a los ojos. «¿Lo ves? Agresiva, justo como dije. ¿Crees que puedes intimidarnos como lo hacías con tus rivales en la jaula? Aquí no funciona así». El corazón de Rhonda latía con fuerza, bombeando adrenalina como en los segundos previos a un combate. Sabía que no podía permitir que su rabia la dominara. Cada reacción suya era un arma que ellos podían usar en su contra. La línea era tan delgada que apenas podía respirar sin temer cruzarla. Fue entonces cuando el joven llevó la mano al cinturón, rozando el arma que colgaba en su funda. Esta vez no se quedó en un gesto. Con un movimiento lento y deliberado, desabrochó la trabilla y sacó la pistola. La sostuvo baja, apuntando al suelo, pero el mensaje era claro. La visión del arma, tan cerca del cochecito, hizo que el mundo de Rhonda se estrechara en un túnel de miedo y furia. «¿Y si llamamos a servicios sociales ahora mismo?», preguntó el joven con un brillo cruel en la mirada. «¿Y si les decimos que encontramos a una madre inestable, incapaz de controlar su temperamento? Nos creerían. Siempre nos creen. Podríamos lograr que esta niña esté en otra casa antes de que termine la semana». El estómago de Rhonda se contrajo como si le hubieran golpeado. La imagen de su hija arrancada de sus brazos, llorando en una habitación extraña, se le clavó como un puñal. La voz le salió áspera, casi rota, pero firme. «No tienen ese derecho». El sargento ladeó la cabeza, disfrutando de la tensión. «Tenemos todo el derecho. Somos la ley aquí. Basta con un informe, con una simple declaración de que nos amenazaste, de que te resististe. ¿A quién crees que creerán? ¿A ti, una luchadora retirada con fama de temperamental, o a dos oficiales en servicio?» El joven levantó un poco la pistola, dejándola a la altura de sus muslos. No apuntaba directamente al cochecito, pero la amenaza estaba tan clara que a Rhonda se le heló la sangre. La niña rompió en un llanto agudo, un grito frágil que llenó el aire de angustia. «Guárdala», exigió Rhonda, su voz temblorosa pero firme. «Aquí hay un bebé, no es parte de esto». El joven inclinó la cabeza,
con una sonrisa retorcida. Claro que lo es. Ella es el centro de todo esto. En la mente de Rhonda comenzaron a encenderse todos los recuerdos de los años de entrenamiento, de los miles de movimientos repetidos hasta la perfección, de la paciencia con que había aprendido a esperar el error del rival. Recordó cómo había construido victorias no con fuerza bruta, sino con cálculo frío y la disciplina de su instinto. Todo ese conocimiento dormía bajo su piel, esperando el instante preciso. El sargento dio un paso más y colocó su mano pesada sobre su hombro. Su voz descendió a un murmullo cargado de amenaza. «Entrégala. Coopera, y quizá no tengamos que presentar cargos. Quizá podamos mantenerla a salvo mientras tú te pones en orden». El eco de esas palabras explotó en el pecho de Rhonda. No estaban insinuando. Estaban diciendo con claridad que querían arrancarle a su hija. Y en ese momento supo que se había cruzado una línea que nunca debió cruzarse. El miedo se transformó en acero líquido, corriendo por sus venas. No eran rivales cualquiera, eran hombres con uniforme y pistolas. Pero no iban a arrebatarle a su hija. Nunca. El llanto de la bebé llenó cada rincón de la calle, y con cada sollozo la determinación de Rhonda crecía. Sus ojos se fijaron en el arma, en la posición descuidada del joven, en el ángulo de la mano del sargento sobre su hombro. Todo se redujo a una serie de movimientos posibles, a la lógica de la supervivencia. Ella no buscaba ganar, buscaba proteger, y en esa diferencia estaba el poder que no podían prever. Respiró hondo, con la certeza de que el siguiente instante lo cambiaría todo. El grito de la niña se alzó como un cuchillo que rasgaba la tensión del aire. Cada sollozo, cada estremecimiento de ese cuerpecito contra su pecho, encendía en Rhonda una fuerza primitiva, una determinación que ninguna jaula, ningún combate ni ninguna derrota habían conseguido despertar con tal intensidad. El sargento tenía aún su mano pesada apretando su hombro, creyendo que la mantenía bajo control, mientras el joven sostenía la pistola con la arrogancia de quien está convencido de que el poder lo respalda en todo. Ellos veían a una madre temblando, vulnerable y sola en una calle tranquila. Lo que no veían era la fiera que dormía bajo esa apariencia, la luchadora que había forjado su cuerpo y su mente en fuego y disciplina. Lo que no podían imaginar era que esa mujer no estaba pensando en su seguridad, sino en la de la niña que dependía de ella con absoluta fe. El movimiento nació casi imperceptible, como si fuera un temblor de miedo en las piernas. Pero en realidad era la preparación calculada de una explosión que solo ella conocía. Hizo un giro brusco con la cadera, atrapando el brazo del sargento que intentaba sujetarla. Aprovechó el peso de aquel cuerpo robusto contra sí mismo, y en un solo gesto lo lanzó por encima de su hombro. El impacto resonó en el asfalto como un trueno, seguido del gruñido ahogado del hombre que se quedó aturdido en el suelo. Su uniforme manchado de polvo y su dignidad quebrada por un instante de sorpresa absoluta. El joven reaccionó con un segundo de retraso, lo justo para que ella se abalanzara hacia él. La pistola se levantó a medio camino, pero Rhonda ya había cerrado la distancia. Con una mano sujetaba con firmeza a su hija contra su pecho, y con la otra atrapó la muñeca del oficial, retorciéndola con una precisión quirúrgica que hizo que el arma se resbalara de sus dedos antes de que pudiera apretar el gatillo. El grito de dolor del joven retumbó en la calle, agudo, incrédulo, como si nunca hubiera pensado que alguien pudiera atreverse a enfrentarlo. El arma cayó al suelo con un chasquido metálico. Rhonda la pateó de inmediato, enviándola lejos, hasta que se deslizó por debajo de un coche estacionado. La prioridad no era derrotar, no era humillar, sino neutralizar el peligro que apuntaba hacia su hija. Con un giro más, inmovilizó el brazo del oficial joven, aplicando una llave de brazo que lo obligó a caer de rodillas. Cada músculo en el cuerpo del hombre se tensó inútilmente contra el dolor insoportable de la articulación forzada al límite. La bebé lloraba con más fuerza. Sus manitas se aferraban al cuello de su madre. Y aún así Rhonda encontraba la manera de balancearse con suavidad, meciéndola instintivamente incluso en medio de la lucha. Esa mezcla de ternura y violencia era algo imposible de concebir para los espectadores, que comenzaban a aparecer en los porches de las casas,
atónitos, teléfonos en alto grabando cada segundo de aquel enfrentamiento. «¡Suéltame! ¡Estás loca!», chilló el oficial joven, retorciéndose en vano bajo la presión implacable. «Le apuntaste con un arma a mi hija», respondió Ronda con un tono bajo y helado que destilaba una furia controlada. «Eso no se perdona». El sargento, aturdido por la caída, trató de incorporarse tambaleante. Su rostro reflejaba incredulidad y rabia. La humillación de haber sido derribado por alguien que sostenía a un bebé en un brazo, mientras con el otro inmovilizaba a su compañero armado. La gente murmuraba cada vez más alto. Algunos gritaban, otros filmaban sin dejar de repetir el nombre de Ronda. «¡Es ella! ¡Es Ronda Rousey! ¡Está protegiendo a su bebé!». El oficial joven gimió de dolor. La llave estaba al borde de fracturarle el codo, y lo sabía. Bastaría un movimiento más brusco para que su brazo quedara inutilizado. Pero Ronda, aún dominada por la rabia, no lo rompió. No lo necesitaba. El control absoluto era suyo. Con un impulso de su rodilla lo mantuvo en el suelo, asegurándose de que no pudiera liberarse. La pistola estaba lejos. El sargento aún trataba de recuperar el aliento. Y ella, con la respiración entrecortada y los ojos brillando de furia, permanecía erguida como una estatua de hierro que desafiaba cualquier amenaza. «¡Aléjense de ella!», gritó un vecino desde la otra acera, un hombre mayor que paseaba a su perro y que había visto todo desde el principio. «Los vi cómo la amenazaron. Ella solo está protegiendo a su hija». Las voces comenzaron a multiplicarse. Una adolescente sostenía su teléfono en alto transmitiendo en directo a las redes sociales, narrando lo que ocurría. Una mujer repetía una y otra vez: «Le apuntaron al cochecito. Yo lo vi. Todos lo vimos». El sargento, con un gemido, logró ponerse de rodillas, su rostro desencajado. «Esto te va a costar caro», gruñó, con la voz ronca de la furia. «No sabes con quién te estás metiendo». «No», replicó Ronda, girando apenas el rostro hacia él, sin aflojar la presión sobre el joven. «Son ustedes quienes no saben». El sonido de sirenas comenzó a resonar en la distancia, un ulular que crecía cada vez más cerca. Alguien había llamado a la policía, y pronto la calle se llenaría de refuerzos. El oficial joven chilló de nuevo, implorando que lo soltara. «Me está rompiendo el brazo. ¡Está loca!». Pero la escena estaba ya grabada en múltiples teléfonos desde todos los ángulos. Nadie podría negar lo evidente. 2 oficiales habían acosado a una madre y uno de ellos había blandido un arma frente a un bebé. Ronda liberó la llave con un movimiento controlado cuando escuchó el chirrido de neumáticos que anunciaba la llegada de más patrullas. Se apartó un paso, todavía meciendo a su hija, sin retroceder, sin bajar la mirada. 2 policías nuevos corrieron hacia el oficial que se quejaba en el suelo, confusos, sin entender del todo qué había ocurrido. El sargento balbuceaba acusaciones, apuntando con el dedo hacia ella, diciendo que los había atacado. Pero el coro de voces de los vecinos los desmentía con firmeza. «¡No mientan!», gritó una mujer desde un porche. «Ellos fueron quienes la amenazaron primero. Le pusieron una pistola a su bebé en la cara». «Todo está grabado», añadió un joven levantando el móvil. «Nadie va a tragarse sus mentiras esta vez». Ronda se mantuvo en pie en el centro de la escena, con la respiración todavía agitada, con el cabello suelto pegado a su frente sudada, con la niña llorando contra su pecho. Era un cuadro imposible de ignorar. La campeona de combate convertida en madre leona, luchando no por un título ni por dinero, sino por la vida de su hija. Los nuevos oficiales la rodeaban, dudando entre acercarse o retroceder ante la marea de testigos que defendía su versión. Uno de ellos le habló con voz cautelosa. «Señora, por favor, cálmese. Nadie va a tocar a su hija». Ronda bajó apenas la mirada hacia la niña, acariciando su cabello con ternura, y murmuró en un hilo de voz que, sin embargo, todos escucharon. «Jamás dejaré que nadie la toque. Jamás». El caos continuó unos minutos más, con gritos, acusaciones y las sirenas de fondo. Pero en medio de esa tormenta ella se mantuvo erguida. Sabía que lo que acababa de suceder era solo el inicio. Había defendido a su hija con la misma ferocidad con la que una vez había defendido cinturones en el octágono,
Pero este combate no terminaría con la campana ni con un árbitro declarando un ganador. Este sería un enfrentamiento más largo, más complejo, contra un sistema entero que podía volverse en su contra. Mientras los oficiales heridos eran apartados y las cámaras de los móviles seguían capturando cada detalle, Ronda sostuvo a su hija más fuerte que nunca, sintiendo que en esos minutos había sellado un juramento irrevocable. Lo que acababa de suceder era solo un primer asalto, y estaba dispuesta a dar la pelea completa. Las sirenas se apagaron poco a poco, dejando tras de sí un eco extraño que vibraba aún en los oídos de quienes habían presenciado la escena. Los oficiales recién llegados intentaban poner orden en medio de los gritos, las acusaciones cruzadas y los sollozos de la niña, que seguía aferrada al pecho de su madre. El sargento, aún tambaleante tras haber caído con estrépito contra el asfalto, se desgañitaba señalando a Ronda, insistiendo en que ella había atacado a dos representantes de la ley. El joven, con el rostro pálido por el dolor, sostenía su brazo inmovilizado, lanzando insultos a media voz y exigiendo esposas para ella. Pero la marea de voces de los vecinos se imponía, firme y unánime. Todos habían visto cómo los oficiales habían amenazado a una madre desarmada y a su bebé. Ronda permanecía en el centro de la calle, rodeada por la multitud creciente, como un faro imposible de ignorar. Su respiración aún era pesada, su cabello pegado a la frente por el sudor, pero no apartaba la vista de su hija, que comenzaba a calmarse poco a poco gracias al balanceo instintivo con el que su madre trataba de devolverle la paz. La sensación de adrenalina no desaparecía. Seguía recorriendo su cuerpo como un torrente incansable, y sin embargo, en medio de ese torbellino, había encontrado una claridad absoluta. Había defendido a su hija. Había sobrevivido a un ataque disfrazado de autoridad y no se arrepentía. Uno de los policías nuevos se inclinó hacia ella con cautela, tratando de mantener un tono conciliador. «Señora, vamos a necesitar su declaración, pero quiero que sepa que nadie le va a quitar a su hija». La mirada de Ronda se clavó en él, desconfiada pero también aliviada de escuchar esas palabras. «No lo permitiría», contestó con firmeza. El hombre asintió, consciente de que aquella madre era más inquebrantable de lo que aparentaba. Esa misma tarde, ya en la intimidad de su casa, la tensión no se disipó. Ronda acunaba a su hija en la mecedora del cuarto infantil, con los ojos perdidos en un punto indefinido. Afuera, el murmullo de los vecinos se filtraba a través de las ventanas. Voces indignadas, conversaciones apresuradas sobre lo sucedido, teléfonos sonando sin descanso. El vecindario entero parecía haberse convertido en testigo y jurado de lo ocurrido. Un golpe suave en la puerta rompió el silencio. Cuando abrió, encontró al matrimonio Hopkins, los ancianos que vivían unas casas más abajo. La señora Hopkins llevaba en las manos una manta doblada, como si quisiera ofrecer algo en señal de apoyo. «Queríamos ver cómo estaba», dijo con voz temblorosa. «Lo vimos todo, querida, y queremos que sepa que no está sola. Nadie podrá decir que esto fue distinto de lo que vimos con nuestros propios ojos». El señor Hopkins, más parco en palabras, asintió con gravedad. «Mañana vendrán reporteros, abogados, policías. Pero recuerde, lo tenemos todo grabado. Nadie podrá ocultar la verdad esta vez». Las palabras calaron hondo en Ronda. Cerró la puerta tras ellos con lágrimas contenidas y una mezcla de alivio y de cansancio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba librando la batalla sola. El día siguiente amaneció con un ruido distinto en la calle. No era el murmullo de niños en bicicleta, ni el sonido de aspersores en los jardines, sino el rugido de motores de furgonetas de prensa, el zumbido de cámaras encendiéndose, el bullicio de periodistas agolpados frente a su casa. La fachada tranquila del vecindario había sido invadida por micrófonos, luces y antenas parabólicas. La fotografía de Ronda con su hija en brazos, de pie sobre el asfalto mientras dos hombres uniformados yacían, abatidos a sus pies, había recorrido las redes sociales en cuestión de horas. Los noticieros la repetían en bucle. Ronda Rousey, la campeona convertida en madre, enfrenta a la policía para salvar a su hija. Ella desde la ventana observaba la multitud con el ceño fruncido, meciendo a su bebé con paciencia infinita. No quería que la pequeña creciera con cámaras apuntando a cada gesto,
pero entendía que ya no había forma de volver al anonimato. Lo que había comenzado como un simple paseo con cochecito se había transformado en una batalla pública por la verdad. Ese mismo mediodía, en la iglesia del barrio, la pastora Ruth organizó una conferencia improvisada. Frente a las cámaras, acompañada de los Hopkins, del adolescente que había transmitido en directo el enfrentamiento y de otros vecinos que habían grabado lo sucedido, habló con voz clara. Ella estaba tranquila hasta que sacaron un arma frente a su hija. Cualquier madre habría reaccionado, pero lo hizo con control, con precisión. Salvó a su bebé. Las declaraciones se multiplicaron. Cada testimonio dibujaba el mismo cuadro. Los oficiales habían abusado de su poder, habían intentado usar el miedo como arma y se habían encontrado con una mujer que no estaba dispuesta a ceder. En su casa, Rhonda veía la transmisión por televisión. Su hija dormía contra su pecho, respirando con calma, ajena a todo. Una sensación de alivio la invadió. Ya no era solo su palabra contra la de los hombres con uniforme. Decenas de voces se alzaban para confirmar lo ocurrido. Cientos de videos circulaban. Miles de personas compartían la indignación. La investigación se abrió de inmediato. Los dos oficiales fueron apartados de su cargo de manera temporal, aunque el sindicato policial intentó presentar la versión de que habían sido atacados sin provocación. Pero los videos mostraban otra cosa. Los gestos amenazantes, la pistola desenvainada, el contacto agresivo, las imágenes de Rhonda inmovilizando a uno de ellos sin dejar de sostener a su hija eran imposibles de manipular. La opinión pública ya había tomado partido, y el peso de la verdad caía en contra de quienes habían creído intocable su poder. Días después, el juicio preliminar atrajo a decenas de vecinos al tribunal local. La sala estaba llena, el murmullo era constante. Las cámaras registraban cada movimiento. Uno tras otro, los testigos subieron al estrado. La señora Hopkins relató cómo escuchó las amenazas. El adolescente mostró la grabación desde su teléfono. Un comerciante del barrio contó cómo había visto a los mismos oficiales hostigar a otros en ocasiones anteriores. Los relatos se entretejieron en una red imposible de desmontar. Cuando llegó el turno de Rhonda, el silencio fue absoluto. Subió al estrado con la frente alta, con su hija en brazos sostenida por su madre en la primera fila. Habló con una voz serena, sin exageraciones, relatando cómo había sentido la mano del sargento presionando su hombro, cómo había visto el brillo metálico de la pistola a centímetros del cochecito, cómo el llanto desesperado de su hija la había llevado a actuar. No luché porque soy luchadora, dijo con firmeza. Luché porque soy madre, y porque ninguna madre debería tener que elegir entre quedarse inmóvil o proteger a su hijo. Las palabras resonaron en la sala con una fuerza que ningún abogado defensor pudo contrarrestar. El juez, tras escuchar a todas las partes, ordenó el cese inmediato de los dos oficiales, además de abrir procesos por intimidación y abuso de poder. El murmullo en la sala se convirtió en aplauso contenido, y afuera, en las escaleras del tribunal, la multitud explotó en vítores cuando la noticia se difundió. Rhonda salió del edificio con su hija en brazos, rodeada de vecinos que la abrazaban, que levantaban carteles improvisados, que gritaban su nombre no como el de una campeona, sino como el de una madre que había enfrentado la injusticia. Ella caminaba en silencio, agotada, sabiendo que aquello era apenas el comienzo de algo mucho más grande. Esa noche, de vuelta en su casa, mientras acostaba a su hija en la cuna, la mecía suavemente y la observaba respirar con la calma de los inocentes. Rhonda reflexionó sobre todo lo ocurrido. Había ganado muchas peleas en su vida, pero ninguna tan importante como esta. No porque hubiera vencido a dos hombres, sino porque había logrado que la verdad no se silenciara, que una comunidad entera se alzara para defender la justicia. El eco de los vítores aún flotaba en su memoria cuando cerró los ojos unos segundos, exhausta pero aliviada. Sabía que lo más difícil estaba por venir, enfrentarse no solo a dos individuos corruptos, sino a un sistema que permitía ese tipo de abusos. Y sin embargo, por primera vez desde que todo comenzó, sintió que no estaba sola. La verdad había salido a la luz, y esa luz no se apagaría tan fácilmente. Los días que siguieron al juicio no devolvieron la calma de inmediato.
La calle frente a la casa de Ronda aún se llenaba de reporteros, micrófonos y cámaras que esperaban una declaración, una frase que pudieran convertir en titular. Las imágenes del tribunal, con los dos oficiales apartados de sus cargos y el juez pronunciando la sentencia, se repetían en todos los noticieros. Las redes sociales explotaban con mensajes de apoyo, fotografías y cartas virtuales. Lo que había comenzado como un incidente local se había transformado en un fenómeno nacional. El nombre de Ronda volvía a estar en boca de todos, pero esta vez no como campeona del octágono, sino como símbolo de resistencia materna frente al abuso de poder. Dentro de la casa, el contraste era absoluto. El bebé dormía en la cuna, respirando con esa calma que parecía ignorar por completo el ruido exterior. Ronda pasaba horas observándola, acariciando su cabello, preguntándose cómo aquella pequeña podía tener la fuerza de convertirse en el centro de una tormenta social. Ella misma había buscado pasar desapercibida, vivir lejos de reflectores y combates, y sin embargo ahora estaba en el centro de una batalla mucho más grande. Su nombre aparecía en periódicos, su rostro en televisión, su historia en boca de miles de familias que veían en ella un espejo de sus propios miedos. Al principio trató de no leer nada. Ignoraba las llamadas de periodistas, las solicitudes de entrevistas, los correos de cadenas de televisión que ofrecían contratos jugosos por contar su versión. Pero poco a poco entendió que su silencio podía ser usado en su contra. Las asociaciones policiales intentaban difundir la idea de que ella había actuado con violencia innecesaria, que había puesto en riesgo a su hija por un arranque de ira. Fue entonces cuando comprendió que debía hablar, no por ella, sino por todas las voces que comenzaban a encontrar en su historia una esperanza. La primera entrevista que concedió fue a Sara, la joven reportera del barrio que había mostrado paciencia y respeto desde el inicio. Se sentaron en la mesa de la cocina, con la grabadora entre ambas y la niña dormida en un portabebés al lado. Sara le preguntó qué era lo que más deseaba que la gente entendiera. Ronda guardó silencio un momento, observando los pequeños dedos de su hija cerrados en un puño. Después respondió con calma: «No peleé porque soy luchadora, peleé porque soy madre. Y todo padre, toda madre, tiene derecho a sostener a su hijo sin miedo a que alguien con un uniforme y un arma lo arranque de sus brazos». Esa frase se replicó como fuego en los titulares y fue compartida millones de veces. Las cartas comenzaron a llegar, primero algunas, luego montones diarios que llenaban la mesa del comedor. Eran madres de pueblos lejanos, padres que contaban cómo también habían sentido el miedo de perder a sus hijos injustamente, veteranos que agradecían su valentía. Había cartas escritas a mano con tinta corrida por lágrimas, mensajes de niños que dibujaban corazones y escribían «Gracias por proteger a los bebés». Cada sobre que abría era un recordatorio de que su lucha se había convertido en la de muchos. El eco de todo aquello alcanzó también a las instituciones. El alcalde anunció medidas inmediatas: cámaras corporales obligatorias, prohibición de cuotas de detenciones, creación de un comité civil para revisar quejas contra la policía. Los periódicos lo llamaron el efecto Rousey, aunque ella rechazaba ese término. Insistía en que no se trataba de ella, sino de un cambio necesario para que nadie más tuviera que vivir lo que ella había enfrentado. Sin embargo, la etiqueta se extendió y terminó siendo un estandarte en pancartas y manifestaciones. La comunidad la invitó a hablar en el centro vecinal. Al principio dudó. Estaba acostumbrada a gritar instrucciones en un gimnasio o a responder preguntas en conferencias de prensa deportivas, pero nunca a hablar desde su corazón ante decenas de vecinos y cámaras. Sin embargo, cuando llegó el día y vio el salón repleto, madres con bebés en brazos, ancianos con carteles de apoyo, adolescentes con teléfonos listos para transmitir en directo, supo que debía hacerlo. Subió al escenario con su hija en un portabebés cruzado sobre el pecho. La sala se llenó de un silencio expectante. Ronda miró a la multitud y recordó la noche del enfrentamiento. El peso de la mano del sargento sobre su hombro, el brillo del arma frente al cochecito, el llanto desesperado de su bebé. Tragó saliva y habló. «Un día, mi hija me preguntará qué pasó. Me preguntará por qué peleé. Y yo le diré que lo hice porque no tenía otra opción, porque era su madre y nadie,
absolutamente nadie, iba a arrancármela de los brazos. Pero también le diré esto. Yo no estaba sola. Ustedes estaban allí. Ustedes me vieron. Ustedes hablaron. Ustedes grabaron. Y gracias a eso, la verdad salió a la luz. Un aplauso estalló, primero tímido, luego atronador. La gente se puso de pie, algunos con lágrimas en los ojos, otros coreando su nombre. Ella levantó la mano para pedir silencio y continuó. Esto no termina aquí. Esos dos hombres no son los únicos que abusaron de su poder. Hay más, y no solo en este barrio. Pero ahora sabemos que si miramos, si grabamos, si hablamos, el poder no está en sus armas ni en sus placas. El poder está en proteger al inocente, y ese poder lo tenemos todos. La ovación que siguió fue ensordecedora. En ese momento, Ronda comprendió que se había transformado en algo más que una luchadora retirada. Era ahora un símbolo, aunque ella nunca lo hubiera buscado. Las semanas posteriores trajeron cambios visibles. Los oficiales corruptos fueron acusados formalmente y procesados. Otras víctimas comenzaron a presentarse, relatando experiencias de intimidación similares. Los medios nacionales hicieron eco de esas historias, y lo que había comenzado como un caso aislado se convirtió en un movimiento de alcance nacional. El rostro de Ronda, sosteniendo a su hija con determinación, aparecía en murales improvisados, en portadas de revistas, en carteles de manifestaciones. Pero ella no se dejaba deslumbrar por nada de eso. Para ella, la victoria más grande era cada paseo tranquilo que podía dar de nuevo con su hija, sin sentir la amenaza detrás de cada esquina. La primera vez que lo hizo tras todo el escándalo, notó la diferencia. Los vecinos le sonreían, los niños la saludaban, incluso un oficial de guardia en la esquina inclinó la cabeza con respeto. Nadie la veía ya como una luchadora caída en desgracia, ni como una celebridad distante. La veían como la madre que había defendido lo más sagrado. Aquella tarde, se detuvo bajo un árbol en flor. Levantó a su hija del cochecito y la sostuvo en brazos, contemplando cómo el sol teñía de oro sus mejillas. La niña gorgojeaba suavemente, ajena a todo, perdida en el descubrimiento de sus propias manos. Ronda apoyó la frente en la suya y susurró con un nudo en la garganta. Nunca sabrás el miedo que sentí ese día. Ese es mi promesa para ti. La brisa agitó las ramas sobre ellas, esparciendo pétalos que cayeron como una bendición. Y en ese instante, Ronda comprendió que el combate no había terminado, que la vida le deparaba nuevas luchas, nuevas batallas que librar no con los puños, sino con la voz, con la verdad, con la fuerza de una comunidad despierta. Pero ya no tenía miedo. Sabía que no estaba sola. Sabía que había algo más grande que cualquier título, más grande que cualquier jaula. La seguridad de su hija y la certeza de que la oscuridad no podría silenciar a quienes habían decidido abrir los ojos. Esa noche, al acostar a la niña en la cuna, la observó dormir en paz, con los labios entreabiertos y las pestañas descansando sobre las mejillas rosadas. Afuera, el mundo seguía hablando de ella, analizándola, discutiendo su historia. Dentro de esas paredes, sin embargo, todo era silencio y ternura. Se inclinó, besó la frente de su hija y se permitió por fin un respiro. No sabía lo que traería el futuro, pero sí sabía algo con absoluta certeza. La mayor victoria de su vida no estaba en un cinturón de campeón ni en un récord de knockouts, sino en haber protegido a su hija y haber despertado a un pueblo que ya no quería callar. Y mientras la noche cubría el vecindario con su manto sereno, Ronda Rousey cerró los ojos con la tranquilidad de saber que la lucha continuaba, pero que, al fin, no la enfrentaría sola. No olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Activa la campanita, comparte este video con tus amigos y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo.